Muy buenas tardes. Mi grupo está conformado por Juan Sebastián García Carvajal y quien les habla, Estefan Julie Garnica. En el día de hoy le vamos a hablar un poco sobre el diario de campo y diario programador. Pero ustedes se preguntarán, ¿qué es un diario de campo? Pues fácil, es una herramienta utilizada en el ámbito educativo, ¿sí? Para registrar las observaciones, las experiencias y las reflexiones de una persona, o sea, de un practicante, mientras se realiza su trabajo de campo. Bueno, acá como vemos tenemos cuatro características, ¿sí? La primera es documentación de experiencias y reflexiones. ¿Esto qué nos dice? Nos dice que el diario de campo es un registro sistemático de experiencias y reflexiones durante la práctica. Esto incluye observaciones sobre el entorno educativo, interacciones y eventos en el aula, para así ayudar a captar detalles importantes y desarrollar habilidades de observación, ya que esto es útil para el análisis y autoevaluación posterior. La segunda característica nos habla de la reflexión de las prácticas educativas. Esto que nos permite analizar métodos de enseñanza y evaluar la efectividad de estrategias para así ayudar a identificar patrones y desarrollar un enfoque pedagógico adaptando a las necesidades de los estudiantes. Claramente, porque nos ayuda a fomentar un desarrollo profesional crítico y proactivo. La tercera característica es el conocimiento y desarrollo de los estudiantes. ¿Esto qué nos ayuda? Nos ayuda a comprender los desafíos que enfrentan los estudiantes claramente como problemas de motivación o estilos de aprendizaje diversos, pero facilita el desarrollo de estrategias de enseñanza personalizadas, ya que pues nos promueve un entorno inclusivo y solidario. La cuarta característica nos dice sobre la conexión entre teoría y práctica. ¿Esto qué nos facilita? Nos facilita la relación entre conceptos teóricos y su aplicación en el aula. Claramente nos ayuda a contextualizar la teoría y a entender su relevancia práctica para así preparar a los estudiantes para los desafíos de su futura carrera docente. Pero ustedes se preguntarán cómo se elabora un diario de campo. Pues fácil, vamos y te enseño el proceso. Primero debemos saber que al comenzar cada entrada del diario de campo hay que escribir un encabezado, ¿sí? Dando una información básica contextualizada sobre la situación. ¿Qué debes incluir acá? El nombre de la institución educativa, el nombre del practicante o docente, el nombre de la materia y la fecha de la actividad. Es encabezado porque es importante, porque nos ayuda a organizar el diario y da claridad sobre el contexto de cada experiencia vivida en cada aula. Ahora, para identificar las categorías de reflexión pedagógica, tenemos que definir unas áreas claves sobre lo que se va a reflexionar, como por ejemplo la estrategia de enseñanza, la interacción entre los estudiantes, el ambiente del aprendizaje, que es muy importante, y los resultados del aprendizaje. Estas cuatro categorías nos ayudan a organizar la reflexión y a enfocarnos en aspectos físicos, ¿sí? De la práctica docente, para así facilitar un análisis estructurado y detallado. Ahora procedemos a realizar la descripción. ¿Qué se tiene que hacer? Fácil. Se escribe en detalle lo que ocurrió durante la actividad observada, claramente incluyendo lo que es contexto del entorno y circunstancias, relato cronológico de los eventos, de lo que pase, observaciones sobre la implementación de estrategias de enseñanza y por último la participación de los estudiantes. ¿Pero por qué? ¿Por qué tenemos que hacer esto? Ya que pues la descripción tiene que ser siempre objetiva y precisa, claramente sin emitir juicios de valor para así reflejar lo que realmente sucedió en el aula. Pero si ven muchachos lo fácil que es crear un diario de campo, ahora vamos para la interpretación y la reflexión. Aquí hay que reflexionar todo sobre lo que se observa y se analiza teniendo un significado considerado, ¿sí? Tenemos que mirar la relación con las teorías pedagógicas y los objetivos de aprendizaje, lo que funcionó bien y lo que no funcionó en el aula y las razones del por qué funcionó y del por qué no funcionó.
También hay que tener en cuenta las emociones y las reacciones personales durante la actividad de cada estudiante en el aula, ya que pues este análisis es esencial para aprender de la experiencia y mejorar la profesionalidad en la institución educativa. Por último, tenemos el plan de acción. Acá hay que crear un plan para mejorar lo basado en tus reflexiones, ¿sí? En lo que colocaste, en lo que te sucedió en el aula, en el momento de la clase, etcétera. ¿Sí? Hay que tener en cuenta los objetivos de mejora específicos para futuras actividades, donde tú quieras mejorar lo que ya sucedió en la clase anterior. También hay que tener en cuenta las estrategias concretas para alcanzar estos objetivos, ¿sí? Mejorar todo. Tener también en cuenta los métodos para evaluar el éxito, como recibir retroalimentación de los estudiantes o realizar autoevaluaciones en futuras actividades para tener más conocimiento y práctica. Este plan pues nos ayuda a aplicar lo aprendido y a mejorar mutuamente y a ser mejores educadores. Bueno muchachos, espero les haya quedado súper claro el proceso de cómo realizar un diario de campo. Acá les voy a dejar un ejemplo de una clase donde se realizó el diario de campo. Ahora, procedo a darle el espacio a mi compañero Juan Sebastián, donde les voy a explicar un poco de cómo realizar un diario programador. A continuación abordaremos el diario programador. El diario programador es una herramienta de planificación utilizada principalmente en el contexto de la práctica educativa. Esta herramienta le permite al practicante organizar y planificar sus clases, de tal forma que se le facilite la estructuración de las actividades de enseñanza, aprendizaje y evaluación. En cuanto a las características, encontramos en primer lugar que el diario programador es una herramienta de planificación, como mencionaba anteriormente, permite que el estudiante organice y planifique una clase, facilitando así el desarrollo de esta. En segundo lugar, encontramos que mejora la formación. Esta herramienta funciona como un registro del qué y cómo se hace la clase, del desarrollo de la clase. Por lo tanto, el estudiante podrá saber en qué mejorar, qué métodos le han funcionado, cuáles debería cambiar. En tercer lugar, encontramos la estructura temporal. Esta herramienta permite la asignación de un tiempo determinado para una actividad, permite que se pueda distribuir la carga, que se puedan distribuir los recursos. Y en último lugar encontramos el desarrollo de habilidades. Utilizar esta herramienta desarrolla muchas habilidades como la escritura, como el análisis, como la innovación, entre otras habilidades que se pueden desarrollar a partir del uso de esta increíble herramienta. Ahora debemos preguntarnos cómo se elabora un diario programador. En primer lugar, se debe completar el encabezado. Un encabezado que nos permite entender el contexto de dónde y cómo se va a desarrollar esta clase. Encontramos el nombre de la institución, la fecha, la intensidad horaria, el pensamiento, el cual puede ser métrico, numérico, aleatorio, variacional o espacial. Encontramos el área, el periodo en el cual se encuentran los estudiantes, el grado en el cual se encuentran los estudiantes y el nombre del practicante. Ahora se debe identificar el propósito general, el cual debe estar alineado con los estándares básicos de competencia. Estos nos permiten entender qué es lo que el estudiante debe lograr al finalizar la clase en forma general o en forma amplia. A continuación, se debe establecer la transversalidad, es decir, los temas que se van a enseñar y la forma en cómo se van a enseñar, cómo se relacionan con otras áreas del conocimiento. Aquí es importante apoyarse de los proyectos transversales ya establecidos. En esta parte se debe definir el proceso matemático, teniendo en cuenta que tenemos procesos como resolución de problemas, comunicación, modelación, entre otros. Se debe ahora especificar la evidencia de aprendizaje. Aquí lo que se pide es escribir
el DBA o el Derecho Básico de Aprendizaje, que es ese resultado específico el cual el estudiante debe demostrar luego de la lección. Se debe determinar en esta parte el propósito de aprendizaje. El propósito de aprendizaje debe responder a la pregunta ¿qué es lo que van a aprender los estudiantes? Aquí se debe tener en cuenta qué es lo que se quiere promover en el estudiante en una situación determinada. Continuamos con la parte de pronto más extensa, que es organizar las actividades metodológicas. Enfoquémonos en 4 partes. Las actividades de rutina, las cuales son aquellas actividades que nos permiten llamar la atención del estudiante o prepararlo para la clase que se viene a continuación. Se pueden hacer juegos, se pueden hacer preguntas que motiven al estudiante, que le causen interés. Continuamos con el inicio. En el inicio se introduce el tema, se menciona qué es lo que se va a hacer a lo largo de la clase y, algo muy importante, se tienen que tener en cuenta los presaberes. Debo buscar métodos o herramientas que me permitan a mí conocer los presaberes con los cuales yo voy a partir de estos a realizar la clase, saber cuáles son las ventajas y las desventajas que tienen los estudiantes. Continuamos con el desarrollo. En el desarrollo es donde se da la parte conceptual, donde ya se aborda el tema que se va a trabajar en la clase. Se deben buscar diferentes métodos, estrategias, recursos con los cuales se puede llevar a cabo esta parte. Se pueden optar por diapositivas, uso de tablero, hay diferentes formas para trabajarlo. Y finalmente encontramos el cierre. Luego ya de todo lo que se ha trabajado, se debe evaluar y se debe llevar a la práctica lo aprendido. Se evalúa por medio de quizzes y talleres y se lleva a la práctica por medio de actividades, de preguntas. Y también es importante que se propongan compromisos en los cuales los estudiantes puedan llevar a cabo o puedan poner en práctica lo aprendido a lo largo de la clase en situaciones cotidianas, en la vida real. Las actividades metodológicas se realizan gracias al uso de recursos, en donde encontramos el tablero, diapositivas, guías, videos, juegos, entre otros. En esta parte se deben escribir estos recursos con los cuales el docente logra que los estudiantes aprendan, recursos con los cuales logra que la información que lleva, que el tema que lleva pueda ser aprendido de una forma más práctica, más innovadora. Y a su vez se deben especificar los tiempos. Tiempos que deben ir relacionados con la intensidad horaria establecida en el encabezado de arriba. Es decir, que la suma de las partes debe ser la intensidad horaria establecida, de tal forma que haya una coherencia. Y para finalizar, se deben recolectar las firmas para poder darle validez a este documento. Firma del docente titular y firma del docente de prácticas. Para ejemplificar, nos encontramos con este diario programador, un diario programador el cual se enfoca en un tema del área de estadística. Aquí podemos ver el encabezado, podemos ver el propósito general, la transversalidad con un proyecto de los que se encuentran establecidos, el proceso matemático, uno de los tantos que mencioné anteriormente, la respectiva evidencia y el propósito de aprendizaje. Ahora bien, la parte más larga es la de las actividades metodológicas. Encontramos actividad de rutina y el inicio con su respectivo recurso, el recurso con el cual se lleva a cabo o se apoya esta parte. Nos encontramos ahora con el desarrollo, nos encontramos con qué es lo que se va a realizar en esta parte y los recursos, las herramientas que se van a utilizar para poder llevar a cabo de forma eficiente esta parte de desarrollo. Y finalizamos con el cierre. Encontramos qué es lo que se va a realizar y cuáles son los recursos utilizados por el docente para poder llevar a cabo esta parte. Asimismo, tenemos establecidos los tiempos, como pudieron ver,
Y finalmente nos faltarían entonces las firmas. Y ya tendríamos un ejemplo de un diario programador. Muchas gracias por la atención.